Hola amigos de Scenery Planet. Hoy nos alejamos de las temáticas más fantásticas o futuristas y os presentamos un proyecto de escenografía urbana de estética contemporánea realmente interesante. Este set se ha diseñado para ser utilizado en partidas de juegos ambientados en la época actual y es un ejemplo excelente de algunos de los diseños, acabados y opciones modulares exclusivas que solo en Scenery Planet ponemos a vuestro alcance. Por indicación del cliente, durante el diseño y desarrollo de este conjunto, nos hemos inspirado en algunas zonas urbanas estadounidenses reales, especialmente icónicas en la cultura del cine o del cómic, como el Bronx, los suburbios de Detroit, etc., buscando recrear el aspecto de una zona urbana dominada por el crimen y las bandas, con una cierta atmósfera de depresión económica y marginalidad. Nuestro objetivo ha sido plasmar esta temática en la mesa de juego, no solo arquitectónicamente, sino también con el trabajo de pintura. Por lo que, teniendo en cuenta las preferencias del cliente, hemos procurado dar a este conjunto una marcada ambientación oscura, con sombreados más profundos de lo habitual, mucha suciedad y efectos de desgaste y abandono, grafitis con mensajes de desesperación, etc. Como siempre, vamos a ir viendo los diferentes elementos de la colección mientras comentamos todos los pormenores de su diseño, características especiales, etc., para que no os perdáis ningún detalle. Para que en todo momento tengáis una referencia clara de la escala y posibilidades jugables de los diferentes modelos, vamos a utilizar algunas miniaturas de mi colección personal, en este caso el juego Zombicide, más conocido como Zombicide aquí en España, cuya estética resulta especialmente apropiada para la ocasión. Tenemos muchas cosas que contaros sobre este proyecto, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. La mesa de juego tiene unas dimensiones totales de 120 por 120 centímetros y, como podéis ver, tiene una parte, aproximadamente el 60% de su superficie, completamente despejada, simplemente terminada con textura de asfalto, para completar en diferentes configuraciones con los elementos móviles que vamos a ver enseguida. El 40% restante incluye estos edificios que están fijos directamente en el tablero. Esta mesa puede dividirse en 4 módulos independientes de 60 por 60 centímetros. Voy a separarlo para que lo veáis. Simplemente retiramos los módulos, voy a hacer hueco por aquí, enseguida los vamos a ver más de cerca. Este por acá. Y vamos a utilizar este para comentarlo. Como siempre, los módulos tienen un bastidor de madera interior de 30 por 30 milímetros de sección, contrachapado de 10 milímetros de espesor en la parte superior para que sean resistentes pero ligeros, laterales guarnecidos en DM. Y en este caso, de manera excepcional, hemos rematado la parte inferior también con un tablero de DM. Esto nos permite que la mesa tenga una estabilidad perfecta, incluso si la mesa que se utiliza de soporte tiene una dimensión inferior. Como podéis ver, hemos incorporado también un fieltro negro, lo que evita posibles desperfectos en la mesa en la que se monte el tablero de juego, y los módulos encajan unos con otros. Vamos a acercar este para verlo, mediante un sistema de machos y hembras, lo que evita movimientos, desplazamientos involuntarios de los mismos durante la partida. Estos 2 módulos lisos, poco más hay que comentar, así que si os parece, vamos a ver estos módulos especiales por separado más de cerca, desde diferentes ángulos, etcétera, para que no os perdáis ningún detalle. Los elementos fijos nos permiten optar por diseños y configuraciones más interesantes de las que podríamos obtener con elementos móviles independientes. En este caso, tenemos un conglomerado de edificios de diferentes diseños y alturas, muy próximos unos a otros, para recrear una zona de apartamentos de clase baja. Tenemos un trazado muy interesante, no solo a nivel de calle, enseguida voy a ir girando para que lo podáis ver, con una calle principal, este callejón con diferentes alturas a nivel de suelo, recovecos para esconder minis, etcétera, sino también en la parte de las azoteas. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Tenemos un trazado con muchas posibilidades a nivel de juego, escaleras y puntos de subida y bajada para nuestras miniaturas, para que puedan acceder de un tejado a otro, etc. Todos los edificios están construidos como siempre en DM, son súper resistentes, están pensados para durar. Vamos a ir viéndolos con planos cortos, más de cerca, uno por uno, utilizando aquí algunas miniaturas, etc. En algunos modelos encontramos texturas de ladrillo muy interesantes. Los ladrillos se han pintado individualmente en diferentes tonos dentro de la misma gama para añadir realismo y profundidad.
Para evitar patrones repetitivos, tenemos diferentes tamaños de ladrillo y diferentes colores según el edificio, tonos anaranjados, rojizos, marrones, etc. También tenemos fachadas con texturas estucadas pintadas en colores lisos, por ejemplo, en estos dos modelos. En todos los casos, combinamos zonas amplias de textura con elementos que añaden profundidad y contraste. Piedra, frisos de hormigón, cornisas, etc. Las ventanas tienen diferentes diseños y tamaños en cada edificio. Tenemos modelos más sencillos, carpintería más clásica con divisiones, grandes ventanales, etc. En cualquier caso, hemos incluido una cantidad ingente de ellas. Es un proceso muy trabajoso, pero el resultado final merece la pena. Los cristales en todos los casos han sido aerografiados y los marcos, la carpintería, rematada con pincel. Las azoteas tienen muchas posibilidades a nivel de juego. En este caso, así podéis verlo mejor, en este caso hemos optado por una distribución asimétrica de alturas, en la que la posición y el movimiento de nuestras miniaturas cobra verdadera importancia. El trazado irregular, así como algunos elementos adicionales que hemos incluido, chimeneas, salidas de ventilación, etc., hacen que en algunos casos pueda llegar a ser realmente complicado trazar líneas de visión efectivas entre las minis, lo que se traduce en posibilidades y diversión. Para conectar unas alturas con otras, hemos incluido escaleras de emergencia fabricadas a mano especialmente para la ocasión. Tenemos diferentes diseños, algunos con pasamanos, otros verticales, etc. Vamos a destacar este modelo de escalera de incendios que abarca toda la fachada del edificio con diferentes alturas, conectadas entre sí mediante tramos de escalera, con diferentes plataformas, como digo, en las que podemos colocar miniaturas sin problemas. Este tipo de extras son muy laboriosos, pero el resultado final, como podéis ver, es realmente espectacular. Aunque es interesante ofrecer a nuestras minis la posibilidad de subir y bajar de los diferentes niveles, no tendría sentido convertir una zona urbana en una maraña de escaleras. Así que para minimizar la presencia de estos elementos, hemos incluido otros que además completan visualmente el conjunto, en forma de canalizaciones, tuberías, canalones, conducciones eléctricas, etcétera, que en un momento dado pueden justificar la subida y bajada de nuestras miniaturas si las utilizan para trepar por ellos. Como es de esperar en una zona urbana, a nivel de calle tenemos diferentes locales comerciales, con sus cierres y escaparates, rotulación, carteles publicitarios, etcétera. Vamos a colocar este zombie gordo por aquí y vamos a verlos más de cerca. Tenemos un parking, una ferretería, su rotulación horizontal y vertical, un hotel, vamos a girar un poco, una tienda de compraventa de oro con un cartel que hace esquina, un cartel también vertical, cierres bajados y un restaurante asiático de comida rápida. Vamos a terminar de girar con sus carteles correspondientes. Todos los rótulos, los textos de estos carteles han sido aerografiados, ya que el aerógrafo nos permite obtener un acabado mucho más interesante que una simple impresión. Para completar la atmósfera de abandono y deterioro, hemos incluido por todas partes detalles como grafitis, vamos a ir viendo algunos más de cerca, tenemos diseños en color elaborados con degradados, otros más sencillos en plata, algunos con fondos, también firmas y pintadas más simples, etc. También tenemos cartelería publicitaria de conciertos y actuaciones, en muchos casos capas sobre capas, arrancadas, etc., que dan un toque muy atractivo al conjunto. Hemos incluido también por todas partes efectos de suciedad y desgaste, óxido en las zonas metálicas, marcas de agua, manchas de suciedad, etc., que completan la sensación visual. Para terminar con este módulo, vamos a moverlo de manera un poco más continua para poner mejor en contexto los diferentes elementos que hemos ido viendo por separado. Así podéis ver rápidamente todas las caras y ubicar mejor cada uno de los edificios. Estos módulos, debido a su complejidad y elevado número de elementos, nos permiten utilizarlos por sí solos para partidas rápidas, a pocos puntos, introductorias, etc., sin necesidad de nada más. Unas pocas minis, un módulo y a jugar. En el último de los módulos tenemos también elementos fijos, aunque con un diseño mucho menos complejo que en el caso anterior.
Tenemos una parte frontal despejada para completar con elementos y accesorios móviles según la partida, y estos edificios que representan el inicio de una zona industrial. Vamos a verlos más de cerca. Tenemos estas naves con el típico tejado inclinado, con textura de chapa metálica, fachada de ladrillos con vigas de hormigón, con sus correspondientes puertas y cierres metálicos. A continuación, este edificio en 2 alturas, que puede representar unas oficinas de la zona industrial, con ventanales, en algunos casos tapiados, una azotea, amplia como siempre para colocar miniaturas sin problemas, y con elementos, salidas de ventilación, chimeneas, etcétera, que pueden romper total o parcialmente las líneas de visión. Las diferentes puertas, en los diferentes niveles, pueden justificar el acceso de nuestras miniaturas de unas a otras. Por último, tenemos este edificio, solamente una parte que continúa con el módulo que vimos anteriormente. Vamos a juntarlo para que lo veáis. Simplemente hacemos coincidir machos y hembras y presionamos un poquito. Y los módulos quedan perfectamente encajados, continuidad de acabados, etc. Bien, este último edificio representa otro almacén. Tenemos una azotea muy amplia en la parte superior, con una cornisa exterior por la que también pueden circular nuestras miniaturas. De nuevo, puntos que justifican el movimiento entre niveles, esta escalera con esta trampilla, puertas que pueden conducir a otros niveles, etc. A nivel de calle, este soportal muy amplio, en el que podemos colocar miniaturas para que avancen a cubierto de tiradores de las azoteas, por ejemplo, etc. Voy a ir colocando algunas miniaturas por aquí, para que tengáis una referencia más clara de la escala. En la parte frontal de estos edificios tenemos esta plataforma elevada que representa un muelle de carga y descarga de mercancías y que también añade interesantes posibilidades a la hora de jugar, con sus escaleras, etc. Igual que en el caso anterior, en este módulo encontramos grafitis, vamos a ver algunos más de cerca, con diferentes acabados, algunos más elaborados, otros más sencillos. Y de nuevo, hemos aplicado efectos de suciedad y desgaste por todas partes. Óxido, marcas de agua, suciedad, desperfectos, etcétera, que ayudan a completar la atmósfera oscura del conjunto. Vamos a ver ahora los elementos móviles del conjunto, y voy a utilizar para presentarlos los 2 módulos lisos del tablero. Si los elementos independientes son demasiado grandes, pueden resultar aparatosos, así que para estos edificios hemos aplicado una ligera reducción de escala respecto a los que hemos visto anteriormente, lo que permite que sigan siendo efectivos visualmente y más prácticos a la hora de jugar. Todos los modelos tienen su propia acera perimetral, de manera que al colocarlos vamos definiendo el trazado de las calles de la ciudad. Enseguida vamos a ver cómo combinan. Este primer modelo representa un edificio oficial, tiene un diseño más clásico, puede tratarse de un ayuntamiento, comisaría de policía, etc. En planta vemos que tiene entrantes y salientes que lo hacen más atractivo, tanto visualmente como a la hora de jugar. Tenemos un diseño con ventanas con arcos, estas columnas y escaleras en la parte frontal, en la entrada principal. Los laterales continúan el mismo diseño, cornisa superior, ladrillos en la primera planta. Y en la parte posterior tenemos estas entradas con una rampa, puede ser un acceso de vehículos, etc. Vamos a colocarlo por aquí. Este modelo es el único que no incluye grafitis ni carteles, ya que suponemos que al tratarse de un edificio más importante, las autoridades procurarán que los vándalos no lo ensucien. Tenemos este otro modelo, puede tratarse de un bloque de viviendas o oficinas, 4 alturas, con su acera, ventanas, como digo, en las 4 plantas. Este tiene muchísimas ventanas, estas vigas de hormigón verticales, vamos a ir viendo diferentes caras. En la parte posterior tenemos una escalera de incendios similar a la que vimos en el módulo fijo, que permite que nuestras miniaturas accedan a los diferentes niveles. Y en la última cara, más ventanas. Vamos a colocar este por aquí, con las escaleras hacia adelante para que se vean. Tenemos otro edificio de viviendas, más sencillo,
con ventanas con arcos, fachada que combina ladrillos y elementos de piedra o hormigón, cornisa, grafitis, carteles publicitarios, una escalera de emergencia en esta cara, mismo diseño que en la cara frontal en la parte posterior, pero sin la puerta y la escalera de acceso. Vamos a ver la última cara, con más carteles, suciedad, etcétera. Vamos a colocar este por aquí. Y por último, tenemos este otro edificio, estas viviendas, 2 plantas, suelos en rombo, como en este otro caso. Este edificio anexo, con un cartel y cierres, casa de empeños. De nuevo encontramos grafitis, escalera de incendios, 2 alturas, para que nuestras minis puedan subir y bajar. Vamos a ver la última cara. Y vamos a colocar este por aquí. Como podéis ver, al ir colocando los edificios, las aceras van generando el trazado de las calles. En algunos sistemas de juego, aunque no es lo más habitual, resulta importante la posición de los puntos de iluminación a la hora de trazar las líneas de visión. Así que a petición del cliente, para completar estos elementos, hemos preparado una serie de farolas, son sencillas pero visualmente efectivas, que podemos colocar en diferentes puntos según la partida para crear estas zonas de luz y oscuridad. Voy a colocar algunas para que las veáis y vamos completando esta zona ahora con algunas miniaturas. Estas farolas móviles, como digo, pueden colocarse en diferentes puntos según la partida, en mayor o menor número, para crear áreas más o menos iluminadas. Vamos a colocar solo algunas más por aquí, en las esquinas. Y algunas miniaturas por aquí delante, para que tengáis una idea más precisa de la escala y posibilidades de estos edificios. Y en las azoteas, para verlas con las cornisas, etc. Aunque estos elementos móviles no nos permiten configuraciones tan complejas en cuanto a las manzanas de edificios como las que vimos en el módulo fijo, sí son muy interesantes para que el trazado de nuestra mesa de juego sea totalmente diferente en cada partida. Todos los edificios, como podéis ver, tienen alturas diferentes, lo que genera una interacción muy interesante entre ellos a la hora de trazar líneas de visión entre las miniaturas que se encuentran en las azoteas. Para complementar los edificios móviles, hemos preparado un set modular de 8 piezas que nos permite representar una carretera elevada. Vamos a ver más de cerca estos elementos. Se conectan unos con otros mediante un sistema de ranura y lengüeta. Como siempre, encajan perfectamente y una vez conectados quedan perfectamente estables para que no haya movimientos involuntarios durante la partida. Voy a enseñaros algunos ejemplos para que os hagáis una idea de las posibilidades que nos ofrece este conjunto modular. Tenemos tramos de remate en ángulo, bordes rematados en negro para buscar los laterales de la mesa, que nos permiten montar líneas diagonales. Podemos incrementar la longitud de estas líneas diagonales simplemente añadiendo tramos rectos. Vamos a añadir uno más. Y buscamos los laterales de la mesa. Vemos cómo al hacerlo se crean espacios muy interesantes a nivel de suelo. Cada tramo incorpora su acera correspondiente para ir definiendo mejor el trazado de las calles. En la parte superior tenemos aceras en ambos lados y estas trampillas que conectan con puertas en los pilares a nivel de suelo, de manera que justificamos el acceso, la subida y bajada de nuestras miniaturas del nivel de suelo a la parte superior. Tenemos también algunos tramos curvos. Vamos a montar algunas secciones más de ejemplo con estos tramos curvos. Misma filosofía, simplemente insertamos unos dentro de otros. Vamos a utilizar otro tramo de remate y buscamos laterales de la mesa. Podemos insertar tramos rectos entre medias
para ir variando el trazado de nuestra carretera. Como os digo, perfectamente estable una vez conectados. Vamos a montar una línea un poco más larga para terminar. Podemos utilizar otro tramo recto aquí y otro tramo recto aquí. Para montar una línea que prácticamente abarca todo el ancho de la mesa. Tenemos elementos suficientes como para montar algunas líneas más pequeñas, en función de cómo los coloquemos. Al igual que en el resto de la colección, en estos elementos hemos incluido por todas partes grafitis, firmas, cartelería de conciertos y actuaciones, etcétera, así como suciedad y desgaste para completar la sensación visual. Si os parece, voy a ir colocando algunas miniaturas mientras vemos estos extras más de cerca para que no os perdáis ningún detalle. Igual que en los casos anteriores que ya hemos visto, tenemos grafitis con degradados de color, modelos elaborados, con fondos, otros más sencillos, en plata, firmas, etcétera, cartelería de conciertos, efectos de óxido en puertas, marcas de agua y suciedad, manchas en las aceras, etcétera. Como ya sabéis, en Scenery Planet nos encantan este tipo de elementos modulares, ya que añaden muchas posibilidades a las mesas de juego. En este caso en concreto no hemos desarrollado más el conjunto por tratarse de una mesa de dimensiones reducidas, pero por supuesto cualquier cosa que tengáis en mente, tramos de subida o bajada, intersección, etcétera, podemos construirla especialmente para vosotros. Como podéis ver, el resultado final con todos los elementos es realmente impactante. Una colección de escenografía urbana muy realista que nos ofrece además un buen número de posibilidades a la hora de definir el trazado de la mesa y sobre todo un marco incomparable para narrar la historia de nuestras partidas, lo que se traduce en nuevos niveles de diversión y disfrute. Estamos seguros de que mientras veíamos de cerca la escenografía habréis echado de menos algunas cosas. Al igual que sucede con las colecciones de miniaturas, una colección de escenografía como esta nunca está realmente completa y siempre puede ir ampliándose poco a poco, incluyendo todo tipo de accesorios. Por ejemplo, contenedores de basura o cabinas telefónicas en las aceras, palets o cajas de suministros para la zona industrial, elementos de señalización e incluso vehículos para llenar las calles, etc. Como ya sabéis, en Scenery Planet abordamos cada caso de manera completamente personalizada, profundizando en los aspectos del proyecto más interesantes para cada cliente. Aunque en cada proyecto intentamos llegar siempre tan lejos como nos es posible, inevitablemente el resultado final está condicionado por el presupuesto disponible para realizarlo. En este caso en particular, el cliente ha preferido dedicar ese presupuesto a que nos centrásemos en dar a los edificios un acabado más avanzado de lo habitual para que el núcleo de su colección de escenografía fuese realmente espectacular, con la idea de ir ampliándolo posteriormente, poco a poco, tanto incluyendo accesorios y elementos nuevos por su cuenta, como encargándonos paquetes temáticos de ampliación más adelante. En cualquier caso, recordad que todos los conjuntos que os presentamos en nuestros reportajes son solo ejemplos de las posibilidades que en Scenery Planet ponemos a vuestro alcance y que tenemos soluciones personalizadas a la medida de cada uno de vosotros. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Recordad que en nuestra página web vais a encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional, y que podéis seguirnos en nuestra página de Facebook si no queréis perderos ninguno de nuestros trabajos. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.